En el siglo XV, España estaba fragmentada en múltiples reinos. En este contexto, Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, conocidos como los Reyes Católicos, surgieron como figuras emblemáticas que unificaron la península ibérica bajo un solo gobierno. Su reinado, marcado por conquistas, reformas y exploraciones, dejó un legado duradero en la historia de España y el mundo. Orígenes y linaje. En el tejido intrincado de la España del siglo XV, donde los reinos luchaban por el poder y la supremacía, dos figuras emergieron destinadas a dejar una huella firme en la historia. Isabel de Castilla, nacida en 1451, y Fernando de Aragón, nacido en 1452, eran la encarnación misma de la nobleza y la determinación de la península ibérica. Isabel, hija de Juan II de Castilla y de Isabel de Portugal, descendía de una línea de monarcas y gobernantes, cuyo legado se remontaba a tiempos de intriga y confrontación. Su linaje se entrelazaba con figuras emblemáticas como Juan I de Castilla, cuyo reinado estuvo marcado por conflictos internos y luchas dinásticas, y su hijo Enrique III, cuyo gobierno enfrentó desafíos tanto dentro del reino como frente a las potencias extranjeras. La ascendencia de Isabel estaba imbuida de la fuerza y la determinación que habían caracterizado a sus antepasados, quienes habían forjado el destino de Castilla en medio de tiempos turbulentos. Por otro lado, Fernando, hijo de Juan II de Aragón y de Juana Enríquez, llevaba en su sangre la astucia y la ambición de sus antecesores. Sus raíces se hundían en las intrigas palaciegas de Aragón y en las ambiciones expansionistas que habían llevado a su familia a los confines de la península. Entre sus ancestros destacaban figuras como Alfonso V de Aragón, cuya hábil política exterior y militar había consolidado el poder de la corona de Aragón, y Juan II de Navarra, cuyas maquinaciones políticas habían dejado una marca en la historia de la región. El linaje de Fernando estaba marcado por la audacia y la perspicacia, cualidades que demostraría en su futuro reinado. Ambos, Isabel y Fernando, eran productos de una estirpe marcada por la lucha y la ambición, donde la astucia política y la fuerza militar se entrelazaban en un tapiz de poder y conflicto. Sus destinos estaban entrelazados con el futuro de España, una tierra fragmentada en múltiples reinos, pero destinada a ser unificada bajo su gobierno. Ascenso al trono. El ascenso al trono de Isabel y Fernando estuvo marcado por una serie de acontecimientos tumultuosos y desafíos formidables. La muerte de Enrique IV de Castilla en 1474 dejó a su hermanastra Isabel como la principal heredera al trono de Castilla. Sin embargo, su reclamación al trono no estuvo exenta de controversias y disputas de poder. Juana la Beltraneja, una joven que afirmaba ser hija legítima de Enrique IV, emergió como una rival formidable, respaldada por el reino vecino de Portugal. La cuestión de la legitimidad del linaje de Juana desencadenó una amarga guerra de sucesión, que dividió a la nobleza castellana y amenazó con sumir al reino en el caos. Mientras tanto, en el reino de Aragón, Fernando también se encontraba en una posición precaria tras la muerte de su padre, Juan II, en 1479. Aunque su ascenso al trono de Aragón parecía más seguro que el de Isabel en Castilla, Fernando enfrentaba su propia serie de desafíos y amenazas. Intrigas cortesanas, rivalidades familiares y presiones externas complicaban su posición y ponían en peligro la estabilidad del reino. A pesar de los obstáculos que enfrentaron, tanto Isabel como Fernando demostraron una determinación inquebrantable en su búsqueda del poder y la legitimidad. Isabel, hábil en el arte de la diplomacia y la intriga política, tejió alianzas con poderosos nobles castellanos y buscó el apoyo de figuras clave en la Iglesia y la nobleza. Por su parte, Fernando desplegó su astucia y habilidades militares para consolidar su autoridad sobre los territorios aragoneses y neutralizar las amenazas a su reinado. Finalmente, tras años de lucha y negociación, Isabel logró asegurar su posición como reina de Castilla en 1479, después de llegar a un acuerdo con su rival Juana la Beltraneja. Mientras tanto, Fernando consolidó su poder en Aragón y comenzó a forjar una alianza con Isabel, que cambiaría el curso de la historia de España para siempre. Unificación de los reinos. El matrimonio entre Isabel y Fernando marcó un punto de inflexión en la historia de España. La unión no solo fortaleció sus posiciones como monarcas individuales, sino que también les permitió aprovechar los recursos y la influencia de ambos reinos
para enfrentar los desafíos que enfrentaban. Juntos, se embarcaron en una empresa ambiciosa a unificar los reinos de Castilla y Aragón bajo una sola corona. Sin embargo, este objetivo no fue fácil de lograr. La unificación de España implicaba superar las divisiones políticas, culturales y territoriales que existían entre Castilla y Aragón, así como enfrentar la oposición de nobles poderosos y rivales externos que temían perder su autonomía y privilegios bajo un gobierno centralizado. Libraron batallas contra enemigos internos y externos, sofocaron rebeliones y conspiraciones, y forjaron alianzas estratégicas con otras potencias europeas para consolidar su posición en la península ibérica. El punto culminante de su lucha por la unificación llegó en 1492, cuando finalmente lograron consolidar su autoridad sobre Granada, el último reino musulmán en la península. Con la rendición de Granada, se completó la Reconquista, un proceso que había durado más de 7 siglos, y que había sido el objetivo principal de los monarcas cristianos, desde la llegada de los musulmanes a la península en el siglo VIII. La caída de Granada no solo representó con acento agudo la culminación de los esfuerzos de Isabel y Fernando para unificar España, sino que también marcó el comienzo de una nueva era para el país. Bajo el gobierno de los Reyes Católicos, España emergió como una potencia europea dominante. Política interior y reformas. En el corazón de su gobierno estaba un compromiso firme con la estabilidad, la justicia y el fortalecimiento del poder real. Una de las reformas más significativas fue la reorganización y modernización del sistema judicial. Conscientes de la necesidad de garantizar la equidad y eficiencia en la administración de la justicia, Isabel y Fernando emprendieron un proceso de revisión y actualización de las leyes y procedimientos legales. Establecieron tribunales más eficientes y transparentes, promulgaron nuevas leyes que garantizaban la protección de los derechos individuales, y establecieron una estructura judicial más centralizada que fortaleció la autoridad del gobierno central. Redujeron los privilegios y las prerrogativas de la nobleza, limitaron su participación en la toma de decisiones políticas y administrativas, y promovieron la profesionalización del aparato estatal. Si bien estas medidas contribuyeron a fortalecer la autoridad del Estado, también generaron resentimiento entre la nobleza y provocaron tensiones sociales en todo el reino. Sin embargo, uno de los aspectos más controvertidos del reinado de los Reyes Católicos fue su política religiosa. En un movimiento polémico, tomaron la decisión de expulsar a los judíos en 1492 y a los musulmanes en 1502. Estas decisiones, aunque justificadas en parte por motivos religiosos y políticos, tuvieron consecuencias devastadoras para las comunidades afectadas, dejaron una cicatriz en el tejido social y cultural de España. Política exterior y exploración. Uno de los hitos más destacados de su política exterior fue el financiamiento del viaje de Cristóbal Colón en 1492. Convencidos por las ideas del navegante genovés, Isabel y Fernando proporcionaron los fondos y los recursos necesarios para que Colón emprendiera su histórica expedición en busca de una nueva ruta hacia las Indias. El resultado de este viaje fue el descubrimiento de América, un acontecimiento que cambiaría para siempre el curso de la historia mundial y abriría un nuevo capítulo en la era de la exploración europea. El descubrimiento de América no solo abrió nuevas rutas comerciales y posibilidades de expansión para España, sino que también consolidó su posición como una potencia dominante en el escenario mundial. Con la adquisición de vastos territorios en América, España se convirtió en el centro de un vasto imperio, que abarcaba continentes enteros, y que le proporcionaba una fuente inagotable de riqueza y poder. Pero el compromiso de los Reyes Católicos con la exploración no se limitaba a las Américas. También financiaron expediciones marítimas y exploraciones en otras partes del mundo, estableciendo contactos con nuevas culturas y expandiendo los límites del conocimiento humano. Estas expediciones no solo enriquecieron el conocimiento geográfico y cultural de España, sino que también sentaron las bases para la creación de un vasto imperio, que abarcaría territorios en todo el mundo. Además de sus esfuerzos en el ámbito de la exploración, los Reyes Católicos también llevaron a cabo una política matrimonial astuta que aseguró alianzas estratégicas con otras potencias europeas. Uno de los matrimonios más importantes fue el de su hija Juana con Felipe el Hermoso, archiduque de Austria. Esta alianza no solo fortaleció los lazos entre España y Austria, sino que también sentó las bases para una dinastía que dominaría Europa durante siglos.
Legado y muerte. Sus políticas religiosas, como la expulsión de los judíos y los musulmanes de España, suscitaron debates sobre la tolerancia religiosa y la persecución religiosa. Aunque estas medidas fueron justificadas en parte por motivos políticos y religiosos, también provocaron divisiones y tensiones en la sociedad española, y dejaron una herida duradera en la historia del país. Además, las consecuencias de la conquista de América, si bien trajeron riqueza y poder a España, también fueron objeto de crítica y debate. La explotación de los pueblos indígenas y la destrucción de sus culturas llevaron a una reflexión sobre los derechos humanos y la ética, en el contexto de la colonización europea en el Nuevo Mundo. El fin del reinado de los reyes católicos llegó con la muerte de Isabel en 1504, seguida por la de Fernando en 1516. Su fallecimiento dejó el trono en manos de su hija Juana y su esposo Felipe, lo que dio inicio a un período de incertidumbre política, conocido como la locura de Juana. Durante este tiempo, España se enfrentó a desafíos internos y externos que amenazaban con socavar el legado de los reyes católicos y alterar el curso de la historia de la nación. A pesar de las controversias y desafíos que enfrentaron, el legado de los reyes católicos perdura hasta hoy.